Hola. En las últimas sesiones hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene la cultura organizacional dentro de una empresa, de una institución o bien de un sistema social, laboral, familiar, del tipo que sea. La cultura organizacional podemos tener como conclusión después de estas sesiones, que es el elemento fundamental que integra a cada uno de los individuos a la institución o bien al sistema. Y evidentemente también lo integra en tanto que establece las acciones que se deben de llevar a cabo. Por lo tanto, es uno de los factores determinantes en la eficacia tanto del recurso humano como de la organización misma. Hemos estado hablando de algunos elementos que conforman la cultura organizacional. Hablamos de la misión, hablamos de la filosofía, hablamos de los principios, hablamos de los valores. ¿Qué otros elementos forman parte importante de la cultura organizacional? Miren, la cultura organizacional también está conformada por los héroes, por los ritos y los rituales. Esta parte de los héroes es sumamente interesante. Es importante que sí la tengamos, que la generemos y sobre todo que la fomentemos. Los héroes son en estas organizaciones los elementos, individuos que se convierten en el ejemplo a seguir. Es una especie como de mentor, que se va convirtiendo y que va traspasando los niveles tanto del tiempo como de la distancia y se van convirtiendo en los ideales. El ideal de empleado, el ideal de líder, el ideal de gerente, el ideal del fundador. Casi todas las organizaciones que se han abocado a desarrollar culturas organizacionales fuertes y sólidas van también contemplando a este personaje. El héroe puede funcionar más bien en algunas ocasiones como el fundador. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la industria automotriz, empresa que nació en Estados Unidos, que tiene en el mercado más de 100 años. Estoy hablando de Ford. ¿Quién sería el héroe principal en esta organización? El mismo fundador, es decir, Henry Ford. Si habláramos de otro tipo de empresa también de la industria automotriz como Chrysler, ¿quién sería uno de los principales héroes de esta organización? Lee Iacocca, el genio que llevó y que salvó a Chrysler de la bancarrota. El genio de las negociaciones y de las finanzas, de liderazgo, que llevó a Chrysler una vez más al lugar competitivo que ellos habían buscado a lo largo de toda su historia. En organizaciones pequeñas, los héroes también son importantes. Quiero decir, otra vez, la cultura organizacional es independiente del tamaño y el giro de la organización. Hay muchas empresas que van generando héroes a nivel mensual. Por ejemplo, restaurantes de comida rápida que se dedican a la venta de hamburguesas. Los famosísimos empleados del mes que yo puedo observar, quiero decir, yo como cliente, como consumidor, cada vez que me acerco a una de sus instalaciones, a una de sus sucursales, yo estoy formado en la fila, esperando a poder pedir mi hamburguesa y de repente volteo al lado derecho o al lado izquierdo y veo un lugar especial en donde se establece y se tiene perfectamente bien definido al empleado del mes. Y aparece la fotografía del individuo en cuestión. Y hay una pequeña reseña que dice, fulano de tal participa con nosotros desde hace tantos años y este mes ha sido galardonado con el reconocimiento al empleado del mes porque logró hacer de manera eficiente tal o cual cosa, alcanzar sus objetivos, desempeñar correctamente su función. Este tipo de programas que entran dentro de la comunicación organizacional no tienen otro objetivo que ir generando los héroes mensuales. Cuando yo coloco la fotografía de mi empleado del mes en un panel perfectamente visible, no solo por los colaboradores, sino también por los clientes, automáticamente esto se convierte en algo aspiracional. ¿Qué quiero decir? Que yo, que soy otro empleado, sí me quiero ver ahí. Me voy a esforzar y voy a hacer todo lo que él hizo y más para que el siguiente mes sea mi fotografía la que esté ahí.
Esos son pequeños programas que van generando héroes. Ahora bien, ¿qué otro tipo de héroes podemos tener en, digamos, empresas familiares? El abuelo fundador, el que logró sacar adelante, al que se le ocurrió la idea del negocio de la venta y distribución de vinos afrutados. Tenía un pequeño terreno, una pequeña parcela, se le ocurrió que podía ahí sembrar una serie de frutas, después inventó una máquina, con mucho esfuerzo empezó a procesar el vino y actualmente la empresa familiar se dedica básicamente a producir esta marca de vino de mesa, de vino, oportos, aperitivos, digestivos, qué sé yo. El héroe es el abuelo, el que inició, el que tuvo la visión para formar y generar y construir la empresa que hoy somos, el que puso la primera piedra. ¿Podemos tener o hablar de héroes que de alguna manera hayan sido personajes históricos? Claro que sí. De alguna forma, cuando nosotros entramos a una dependencia gubernamental, en algunos países latinoamericanos, necesariamente tenemos que encontrarnos con la fotografía detrás de la persona que vamos a visitar, que tiene que ver con el presidente en turno o tiene que ver con aquel individuo héroe nacional que nos dio la independencia o que nos dio la libertad, qué sé yo. Permíteme, por favor, contarte un caso de la vida real. Mira, hablando de una institución educativa, una universidad, un buen día alguien me lo platicó y yo quisiera compartirlo contigo. En esta escuela era una universidad y tenían pues una serie de profesores, una plantilla de profesores bastante amplia, que tenían ellos que empezar a generar una cultura organizacional sólida y fuerte porque estaban compitiendo, estaban aplicando para alcanzar una certificación estilo ISO 9000. Cuando yo como empresa accedo o tengo la intención de adquirir una de estas certificaciones, uno de los elementos importantes que a mí me piden es que yo tenga y pueda demostrar de manera fehaciente que he tenido la capacidad de difundir de manera correcta y asertiva, eficiente, cada uno de los elementos de mi cultura organizacional para que nos vayamos dando cuenta qué tan importante es. Bien. En esta universidad en cuestión no tenían héroes, no se habían dado a la tarea de una manera formal, a través de estructuras formales, de difundir a estas figuras. Y un buen día al Departamento de Comunicación e Imagen, que así se llamaba en esta universidad, se le ocurrió la siguiente estrategia. Oye, ¿por qué no hacemos un concurso? Vamos a hacer una convocatoria en donde les pidamos a los alumnos que sean ellos, a la comunidad estudiantil, que sean ellos los que voten por el mejor profesor que hayan tenido desde que ingresaron a la universidad hasta este momento. Esto venía muy a colación porque estaban justamente cumpliendo sus primeros 5 años como instituto educativo. Eso quería decir que la primera generación estaba a punto de salir. Y entonces se les ocurrió este concurso, esta convocatoria, se hizo toda una estrategia de comunicación interna, que también aquí vamos a aprender a hacer, se colocaron los anuncios, muy bien, se invitó participación, ¿se acuerdan? Incluir al público receptor interno en la participación de los eventos de la organización. Muy bien, se les invitó. Prácticamente el 100% de los estudiantes asistió, le interesó y empezaron a votar. Perfecto. Se organizó un evento para culminar y para festejar, para agradecerle a toda la comunidad docente, administrativa, estudiantil y padres de familia que esta institución hubiera alcanzado sus objetivos en los primeros 5 años. En este evento se invitaron a los 3 posibles ganadores del premio al mejor profesor. Se les invitó junto con su familia. Recuerda, hay que incluir a la familia del empleado. Este es un elemento importante. Asistieron los 3 candidatos, los 3 finalistas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Se hizo un evento, habló el rector, agradecieron a algunos directores académicos y llegó el momento esperado. El evento se realizó en el auditorio de la escuela. Estaba verdaderamente a cupo lleno, total.
casi, prácticamente todos los estudiantes estaban ahí presentes. Los 3 finalistas, el aparato académico y las familias de los 3 maestros finalistas. De repente, el rector se levanta y dice, muy bien, a continuación, queremos ofrecer un reconocimiento al mejor profesor que hemos tenido a lo largo de estos 5 años. Es importante que nosotros mencionemos lo siguiente. Los alumnos fueron quienes marcaron de manera casi directa el voto hacia esta persona. Quiero decir, ellos fueron los que lo eligieron, por un lado. Por el otro, sí nosotros tuvimos que hacer una clasificación entre los mejores maestros de acuerdo a ciertos criterios. Quiero decir que estableció el rector. El criterio fue evidentemente mejor evaluado, evidentemente con mejor nivel y calidad académica, evidentemente mejor nivel y calidad humana. Es decir, que no solo se haya dedicado estos 5 años a generar y promover el conocimiento, sino también que le haya proporcionado a sus alumnos o a la mayoría de ellos herramientas para la vida personal, el desarrollo intelectual independiente de la carrera en donde están estudiando. Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor juntos reconozcamos al profesor del año, al profesor, al académico que realmente se ha distinguido por ser el mejor. Y su nombre es tal, Pedro Pérez, vamos a ponerle. En ese momento, los alumnos completitos se levantaron de sus asientos, empezaron a aplaudir. Los profesores voltearon. ¿Han visto alguna entrega de Oscar? Más o menos por el estilo, así me lo quiero imaginar yo. Se levantaron, empezaron a aplaudir y el dueño del reconocimiento, es decir, el héroe, el profesor distinguido, permanecía en su asiento, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Los hijitos de este profesor estaban verdaderamente entusiasmados, gritaban y gritaban porras. Bueno, la esposa lloraba junto con el esposo. Finalmente lograron levantar al maestro, subió al estrado y dijo, esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Gracias por el reconocimiento. Vaya, contado así, en verdad, si nosotros lográramos visualizar una escena de esta magnitud, ¿se pueden ustedes imaginar lo que el resto de la comunidad docente captó como mensaje abajo de eso? Oye, si yo trabajara en esta institución, a mí también me gustaría que un día me dieran un reconocimiento de esa naturaleza, en donde está englobado todo, no solo el reconocimiento de la institución, sino de mis alumnos, junto con compartir el momento con mi familia, con mis compañeros maestros. Automáticamente ese profesor pasó a la categoría de héroe. No solo mentor, porque sí ayudaba a sus alumnos, sino que subió en la escala y se convirtió en uno de los principales héroes de esta institución educativa. Así es como podemos ir generando a nuestros héroes. Si no los tenemos ya, sí podemos ir pensando cómo, de qué manera podemos promoverlos y difundirlos, porque no solo hay que tenerlo, hay que difundirlo. La cultura organizacional es importante en tanto que me permite integrar a todos los individuos. ¿Y cómo los voy a integrar? Difundiendo, pasando la información, estableciendo el mensaje correcto a través del canal correcto. Si este maestro llegara a el punto en el que pasara los siguientes 15 años dentro de la institución y por alguna razón dejara de dar clases ahí, seguiría siendo el héroe, porque un evento de esta magnitud solo puede dejar huella, y de eso se trata, señores, de que a través de mi cultura organizacional yo pueda plantear y dejar huella, incluirme en la maleta que llevamos todos nosotros como individuos. Bien, esos son los héroes. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo podría yo generar un héroe en una empresa que apenas se está gestando? Normalmente el elemento o el individuo elegido es el fundador. Si en este caso eres tú, bueno, prepárate, porque probablemente te conviertas en héroe. Si es así, tienes que aprender y ser muy cuidadoso en cuál es la imagen y por qué
es importante que te tomen en cuenta a ti como héroe y no a cualquier otra persona. Si es esto, entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a establecer ciertos comportamientos que vayan de manera ligada y perfectamente coherente con los valores que estás tratando de inculcar en cada uno de tus empleados. Además, tiene que ir en concordancia directa con la filosofía, aquella filosofía que te va a caracterizar, que va a marcar la identidad, la base y el cimiento de toda tu cultura organizacional. Tenemos que tomar muy en cuenta que este personaje, en este caso tú mismo, o bien aquel que tú elijas como héroe, tiene que tener todas las características que nosotros estamos tratando de fortalecer y fomentar entre nuestros empleados. No importa que hoy, en la actualidad, seas solamente tú. Piensa, por favor, que el día de mañana, si todo sale bien, que seguramente va a ser así, tendrás más empleados y cada uno de ellos deberá de tener la figura correcta, el comportamiento congruente, el lugar asertivo, el mensaje efectivo que le permita decir claro, él es hoy un héroe de esta organización porque además de que la formó, la construyó, sí lleva a cabo absolutamente todos los elementos que me está tratando de enseñar y de decir. De esta manera yo puedo generar héroes. Así es como lo podemos ir haciendo. Te voy a pedir, por favor, que en la pausa siguiente pienses y hagas una lista de aquellas personas, incluido tú, que se pueden convertir en esos héroes de tu organización. Y, de manera importante, cuáles son las características de cada uno de ellos que van de acuerdo con estos valores, filosofía, principios, misión, que quieres fomentar e inculcar en cada uno de tus colaboradores. Hacemos una pausa y continuamos. Muy bien, la cultura organizacional, señores, representa todo un reto porque normalmente incluye un cambio. Como ustedes pueden ver en la lámina que aparece en su pantalla, cuando yo logro establecer mi cultura, cuando ya tengo perfectamente definidos cuáles son la misión, la filosofía, los valores, los héroes, los ritos y los rituales que me van a mí a permitir generar una identidad e integrar a mis colaboradores, me voy a enfrentar a un reto. El reto consiste en modificar y cambiar un comportamiento, una creencia, una actitud. Y eso de entrada, a mí como empleado,
me va a causar cierto rechazo. Porque fíjate, cosa interesante, los humanos en general vamos teniendo cierta resistencia al cambio. Esta resistencia se va acrecentando conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos socializando. De ahí que, por ejemplo, un niño sea mucho más adaptable a un cambio importante, por ejemplo, a un cambio de residencia, de ciudad o incluso de país. Es mucho más fácil que el niño pequeño se adapte, se integre rápidamente, asuma el cambio y lo pueda pasar sin ningún problema. No nos pasa lo mismo a nosotros los adultos. Cuando cambiamos de residencia, vamos con temor, vamos con cierta reticencia. No quiere decir que este temor nos vaya a paralizar y que decidamos mejor no cambiar, porque, señores, lo dice la canción, ¿cierto? Si todo en el mundo cambia, que yo cambie es normal. El cambio es la única constante, se dice por ahí, y yo creo que esta frase es muy cierta, pero de ahí a que no nos pase nada a los adultos con el cambio es otra cosa. Quiero decir que cuando nosotros vamos a cambiarnos de residencia y tenemos una familia en donde está incluido 1 o 2 niños, normalmente los adultos lo que decimos es, ay, ojalá que no le vaya a afectar el cambio. Realmente a los que nos afecta es a los adultos. Los adultos que ya tenemos perfectamente establecido una cotidianidad, los adultos que ya tenemos perfectamente creado un lazo de relaciones. Los adultos que ya sabemos cuál es el terreno sobre el cual vamos pisando, ya sabemos cómo se vive en esa ciudad o en ese lugar, en esa localidad. Sabemos dónde se encuentra cada una de las cosas, la tienda, la tintorería, el supermercado, el taller automotriz, qué sé yo. Y cuando vamos a cambiarnos de lugar de residencia, lo que nos preocupan son los niños, cuando realmente a los que más trabajo nos va a costar es a nosotros los adultos. Yo al niño pequeño lo cambio de escuela, lo llevo al primer día de clases, no conoce a nadie, lo dejo en la puerta. A lo mejor va un poco nervioso, pero una vez que entra, cuando yo lo voy a recoger a la salida del colegio, digamos 3 o 4 horas después, 5, las que sean, el niño ya tiene amigos, ya estuvo comiendo el almuerzo con alguien más, ya estuvo platicando con el compañerito de al lado, a lo mejor, y si tiene una gran capacidad de adaptación, ese niño va a salir de la escuela y me va a decir, mamá, mañana en la tarde me invitó Juanito a su casa a jugar Nintendo. ¿Cuál problema de adaptación? Ninguno, señores. Los niños, los individuos, mientras más pequeños y menos socializados, mucho más capacidad para aceptar los cambios, por grandes que sean. Es más fácil que un niño se acomode a un nuevo ambiente, a una nueva situación, a un nuevo escenario, por difícil y por complicado y por totalmente diferente que sea, a un adulto. Entonces, nosotros estamos trabajando con adultos, ¿cierto? Normalmente nuestros colaboradores van a ser adultos. Eso quiere decir que cuando yo intente difundir y promover mi cultura organizacional, lo primero que me voy a encontrar ante lo que me estoy yo enfrentando es a un reto. A un reto porque lo que voy a pretender es que este individuo en cuestión modifique un comportamiento o cambie una actitud o genere en él una manera de pensar y de ver la vida. Y eso es lo complicado. Ahora bien, a ver, ¿hay maneras? Sí. ¿Hay caminos? También. El primero de ellos es la satisfacción de la cultura. Mira, cuando yo estoy influyendo directamente en el comportamiento, cuando por el otro lado esta satisfacción de la cultura está determinada por cómo se relacionan los más importantes patrones culturales. Y por otro lado, cuando se deriva de la combinación de premisas que le convienen al elemento humano, quiero decir al empleado, y cuando le convienen a la organización, esto comulga y el empleado se da cuenta, es consciente de que ese cambio que él debe de hacer no solo es en favor de la organización, sino también a favor de sí mismo. Y estamos hablando desde los elementos más indispensables o primarios, básicos, que son los valores, hasta una modificación en la ideología, en la filosofía o en un principio. Cuando el empleado sabe y se da cuenta a través de comportamientos cotidianos, a través de actuaciones reales, prácticas en la vida diaria, con el jefe, con el cliente, con la secretaria, con el compañero, con todos los que están involucrados en esa organización, y se da cuenta que adquirir
aprender con H intermedia, señores. El valor del trabajo en equipo le va a ayudar no solo a él en su ámbito laboral, sino también en el ámbito de la familia. Entonces, estoy por el camino correcto. Cuando no es así, cuando el empleado no está convencido, cuando el empleado lo hace únicamente porque sabe que está dentro de un sistema y que el sistema lo indica y que si quiere permanecer en el sistema más le vale que sí lo haga parte de suya. Lo que estamos viendo es, como pueden ver en su lámina, es una especie de motivación extrínseca. Este concepto es muy interesante porque la mayoría de las empresas que no tienen una cultura organizacional bien difundida, sólida y fuerte, se maneja más bien en este ámbito. Cuando hemos realizado estudios, asesorías, consultorías a empresas, repito, de todo tamaño, nos hemos encontrado con este nivel de aceptación, entre comillas, de la nueva cultura organizacional. Tú tienes que tomar en cuenta una serie de cosas. Mira, por un lado, a lo mejor es una empresa que apenas está empezando. Las empresas que van empezando de repente no tienen como una perfecta organización y no tienen bien establecidos estos elementos. Los van generando sobre la marcha. Ojalá que eso a ti no te pase. Recuerda, mientras más claro sea yo y mientras más respaldado esté yo por un papel, un documento que a mí me dé rumbo, va a ser más fácil. Sin embargo, imaginemos que no es así y que sobre la marcha lo vamos generando. Bien, entonces, el empleado que llega nuevo a una empresa completamente desconocida para él y desconocida en el mercado, quiero decir, le va a costar un poco más de trabajo adquirir de entrada cada uno de los elementos de esta nueva cultura organizacional. Por otro lado, tienes que tomar en cuenta que a lo mejor este empleado ya tiene experiencia laboral previa. Eso quiere decir que tiene en su maleta, si viene de una empresa, digamos, inteligente en el enfoque de la comunicación organizacional, en esa maleta suya ya tiene incluidos una serie de elementos y de maneras de hacer las cosas. Algunas empresas esto lo convierten en vicios. Yo digo que todas son áreas de oportunidad, porque si a un empleado otra empresa ya logró abrir su maleta e inculcar un valor, eso quiere decir que esta persona es susceptible a la persuasión, que es susceptible al cambio y a la modificación. Habrá que encontrar la manera correcta de hacerlo. Es decir, no solo hay que tomar en cuenta el qué, sino también el cómo. Bueno, tienes que tomar en cuenta eso. Siguiente, evidentemente, el individuo es eso, un individuo que tiene necesidades e intereses probablemente diferentes a las tuyas como organización. Una vez más, hay que ponernos muy atentos y alertas con los rasgos y las características de personalidad que yo voy buscando y encontrando en mis candidatos para tomar la decisión de si los acepto o no. Bien, todo esto va haciendo que la motivación extrínseca sea uno de los elementos que más se ven actualmente en las empresas. Quiero decir, la motivación extrínseca es cuando el empleado más bien hace una justificación racional del por qué debe de aceptar, asumir y asimilar cualquier elemento de la cultura organizacional. Quiero decir que lo aceptan, ¿sí?, por cooperación, no por compromiso. Recordarás tú que cuando hablamos de comunicación persuasiva, estuvimos diciendo que cuando yo logro modificar y esta modificación de la conducta, la creencia, el valor y el comportamiento, como le quieras llamar, es a través de la obligación, es decir, de la obligación, de la necesidad de pertenecer a este sistema. Es muy fácil que este individuo, en cualquier momento, en la primera oportunidad que tenga, regrese al comportamiento anterior. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, no hay un compromiso. Es decir, se está quedando en la motivación extrínseca. Yo puedo hacer todo un esfuerzo por decirle a mi nuevo mensajero: mira, es importante que tú entiendas que en esta empresa uno de los principales valores es la puntualidad.
Yo le estoy vendiendo a mis clientes calidad en el servicio. Y para mí calidad en el servicio significa exactamente que si yo le digo que le voy a entregar su paquete el lunes a las 3 de la tarde, tú tienes que estar en esas instalaciones el lunes al cuarto para las 3 de la tarde. Porque la puntualidad es fundamental y yo necesito que tú me ayudes y que me apoyes en este sentido. Si el mensajero nuevo va haciendo y adquiriendo este nuevo valor solo por cooperar contigo, solo por hacer una modificación racional y decir, bueno, está bien, es que si yo no llego al cuarto para las 3 me van a regañar, hay una regla, hay un castigo, teoría clásica, y a mí la verdad es que no me gusta que me regañen, entonces está bien, así se manejan ahora en esta empresa, perfecto, yo llego al cuarto para las 3. Eso en realidad es motivación extrínseca y eso a la larga me va a traer problemas. ¿Problemas de qué tipo? De que este empleado en realidad no se va a sentir parte integrante de mi organización. Y recuerda que lo que estamos buscando de manera principal a través de la cultura organizacional son dos cosas. Uno, sentido de pertenencia. Por lo tanto, dos, que el empleado se integre a la organización y que de un tú y yo hagamos un nosotros. Entonces, cuando el empleado, el mensajero en cuestión, no asimila y no acepta en un nivel todavía más profundo, que es el del compromiso, que él debe de llegar cuarto para las 3 de la tarde o al cuarto para la hora del lugar a donde lo enviamos, esto se está convirtiendo en motivación extrínseca y no en compromiso. Hay muchas empresas en la actualidad, sobre todo en Latinoamérica, que van pensando que con que tengan la motivación extrínseca están del otro lado. Y la verdad es que no, señores. ¿Por qué? A ver, porque lo que yo estoy buscando es que ese empleado permanezca conmigo, establezca un plan de vida a futuro, que crezcamos juntos, que cooperemos y nos desarrollemos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo voy teniendo mayor rotación de personal, también me va costando. ¿Me va costando en qué sentido? A ver, pongamos el ejemplo. Este mensajero se quedó en el nivel de motivación extrínseca. Realmente lo hizo por cooperación y no por compromiso. Muy bien, va a llegar un momento en el que por inercia natural, el empleado en cuestión, el mensajero, de repente diga, bueno, ¿para qué 15 minutos antes? Con que llegue 10 minutos antes. Y al siguiente mes va a decir, bueno, ¿para qué 10 minutos? A mí la verdad es que no me gusta esperar 5 minutos. Y un buen día se le va a atravesar algo, se le va a ponchar la llanta de la motocicleta, o va a encontrar mucho tráfico, o se va a perder y no va a encontrar la dirección, qué sé yo. No va a estar lo suficientemente comprometido con su empresa. Y entonces en lugar de llegar a las 3 en punto, va a llegar a las 3:30. Y eso a ti te cuesta en imagen, te cuesta en servicio, te cuesta en dinero, porque puede ser que el cliente en cuestión sea sumamente estricto y que diga, llegaste media hora tarde, no acepto el paquete o bien no te pago el servicio. ¿Te das cuenta? Movernos en el nivel de motivación extrínseca es muy riesgoso. El costo-beneficio es altísimo. Puede ser que nosotros aceptemos como primer nivel la motivación extrínseca, que como somos nuevos, nos estamos formando, nos estamos conociendo, estoy armando realmente mi equipo de trabajo, me pueda yo mover ahí, pero ojo, no me puedo quedar ahí. No me puedo yo visualizar como una empresa que tiene empleados realmente leales y con sentido de pertenencia, si únicamente se mueven en este nivel. Muy bien, entonces, resumiendo, la motivación extrínseca, este nivel en donde el empleado lo hace por cooperación y no por compromiso, puede ser de entrada una opción. No se puede convertir en mi única opción. Eso es muy importante. Si tú ya tienes una empresa, por pequeña que sea, y puedes empezar a detectar qué tanto la gente está comprometida con tus valores o con cualquier otro elemento de la cultura organizacional, es importante que sí lo midas. También aquí vamos a aprender a medir el nivel de aceptación y de difusión de la cultura organizacional. Muy bien, ¿cómo entonces lo debo de hacer?
¿Cuál es la manera correcta? O el siguiente nivel, el siguiente paso, persuadir culturalmente, como lo puedes ver en tu lámina. Persuadir culturalmente viene muy ligado con el tema de comunicación persuasiva, que ya lo vimos y que precisamente por eso lo vimos. Mira, cuando yo logro establecer una comunicación persuasiva efectiva, quiere decir que el orador, es decir, el emisor, la persona que está mandando el mensaje, tiene la suficiente habilidad y capacidad para convencer al empleado de que modifique desde el compromiso. Es decir, no está haciendo un cambio a nivel racional, no está justificando este cambio que va a hacer, lo está asumiendo e integrando a su propia personalidad. Llega el momento en el que los empleados que son persuadidos culturalmente, que saben y se dan cuenta que para su medio, su entorno social, afectivo, familiar, estos nuevos elementos sí les sirven, el cambio es radical y llega a ser tal que no importa si ese empleado permanece o se va de la empresa, esos valores van a quedar en él. Y por el otro lado, la súper buena noticia es que evidentemente este empleado no se va a querer ir de tu empresa, porque él sabe que lo que ahí le están enseñando, que lo que él ha podido alcanzar a obtener a nivel autorrealización es mucho más valorativo y reconocido para él que cualquier otro elemento como la remuneración económica. Así como lo estás oyendo, Maslow estableció y dijo, en el 90% de los casos, el dinero que yo pago por un servicio, en realidad no tiene ninguna competencia con el reconocimiento y la motivación que yo le puedo dar a través de cualquier otro tipo de incentivos o de estrategias. A ese grado llegaba Maslow. Y Maslow, señores, siglo XXI, tiene razón. Así es. Una palmada a tiempo, una mirada de qué orgulloso estoy de ti, hijo, una mirada de qué bien lo estás haciendo, muchas veces representa algo más importante y más valorado que los 10 pesos que le das del domingo a tu hijo. De verdad, haz la prueba y verás. Bueno, a ver, persuadir culturalmente entonces significa que tengo que tener cierto nivel de identificación y de credibilidad con mis empleados. Para que yo tenga credibilidad, necesariamente tengo que ser congruente. Para que yo tenga credibilidad, necesariamente tengo que actuar lo que estoy diciendo. Para que yo tenga credibilidad, tengo que ser honesto. Y aquí sí no me puedo equivocar. Regla básica fundamental en la comunicación organizacional. Es más fácil que tú convenzas, persuadas a un nuevo empleado a que recuperes a alguien que perdió la credibilidad en ti. Pasa lo mismo que con las empresas. A nivel empresarial, quiero decir, a ver, el día que tú fuiste al banco, al que sea, que llegaste y te trataron mal, que tuviste un pésimo servicio, que de alguna manera esta empresa perdió contigo. Nada más, ya no quieres saber nada de esa institución bancaria. Es más, estás esperando el momento indicado para poder cancelar todas tus cuentas y cambiarte, porque en verdad el servicio fue tan malo, te trataron tan mal, nadie te dio la respuesta, ni pudiste satisfacer tus necesidades. Entonces, es más fácil que este banco en cuestión capte un nuevo cliente a que a ti te recupere. Porque cuando yo pierdo la credibilidad, básicamente no hay nada más que hacer en esa relación. Y lo podemos llevar al plano familiar o al plano afectivo si tú quieres. ¿Qué pasa cuando yo dejo de creer en mi pareja? ¿Qué pasa cuando mi pareja ya no cree en mí? Cuando ya no hay confianza. Le podemos tratar de hacer un nudito, ¿verdad?, a la relación. Bueno, sí, me equivoqué, la verdad es que fue una aventura, se dice por aquí en México, una canita al aire, quiero decir, algo que realmente no pasa todos los días. Me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Llevamos serenata, compramos flores, regalamos chocolates, pedimos perdón de rodillas, convencemos, persuadimos.
Sí, nada más que en la pareja se acabó la credibilidad. Entonces podemos permanecer juntos el tiempo que sea, nada más que esa relación se rompió. Y por más nudos que le queramos hacer y por más moños que le queramos poner, esa relación se perdió. ¿Por qué? Porque ya no hay credibilidad. Entonces va a ser más fácil, hablando en los mismos términos, que tú establezcas una nueva relación con una persona diferente y nueva, en donde sí apliques la enseñanza, espero yo, que hayas obtenido, a que permanezcas, ¿no?, intentando una y mil veces más recuperar esa relación. Cuando se pierde la credibilidad, señores, se pierde todo. Y en la comunicación organizacional, bueno, esto es todavía más significativo. ¿Por qué? A ver, pensemos. Ahora hablemos de medios de comunicación internos. Cuando yo a través de mi revista interna le estoy enseñando al empleado ¿cómo es que me gustaría que fueran las cosas? ¿Cuáles son los valores que nos debe de identificar? ¿Cuál es el procedimiento indicado a través del cual él debe de realizar su trabajo? Y todos los números estoy hablando constantemente del valor de la honestidad, y el valor de la honestidad, y el valor de la honestidad. Y de repente, por alguna situación X, yo publico en mi publicación interna una nota que digo algo así como: señores, en verdad los felicito, estamos verdaderamente contentos porque de 10 personas que conforman esta empresa, las 10 alcanzamos los objetivos, somos hoy una empresa que está en un excelente estado financiero, tenemos utilidades, fue un año excelente, vámonos de vacaciones y disfrutémoslo. Y eso lo publicas, ¿eh? Tú lo dices, está oficialmente establecido en el medio de comunicación interno. Regresando de vacaciones, tienes que liquidar al 20% de tu personal. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el empleado no solo perdió la credibilidad en el medio de comunicación porque tú te atreviste a escribir algo que en realidad no era cierto. También va a perder la credibilidad en ti como dirigente, porque tú dijiste algo que en realidad no era cierto. Si se pierde la credibilidad, el medio de comunicación no sirve, la persona ya va a tener un rechazo hacia nosotros y entonces alcanzar los objetivos va a ser más complicado, más difícil. Pasa lo mismo que con las elecciones. A ver, hablemos a nivel de sistema político. Cada vez que haya elecciones de la índole que sea, en el país que quieras, y se cree, hay la duda de que hubo fraude, esas elecciones pierden toda la credibilidad. Por lo tanto, no están legitimadas. Luego, entonces, los individuos que conformamos a esa sociedad no vamos a creer, ni vamos a querer o a aceptar al nuevo gobernante. Pasa lo mismo en el ámbito familiar, a nivel medios masivos de comunicación, a nivel medios internos y, por supuesto, a nivel político y evidentemente en las organizaciones. Entonces, cuando yo voy a utilizar la persuasión cultural, tengo que tener perfectamente claro que en lo que voy a basar la modificación, es decir, lo que voy a hacer es que este empleado se comprometa y adquiera esa nueva cultura organizacional porque cree en mí, porque confía en lo que yo le estoy diciendo, porque he logrado ser congruente con lo que hago, con lo que digo y con lo que pienso. Y le he demostrado en el día a día que esto es lo mismo que esto y que entonces juntos lo podemos reforzar, fortalecer y hacer más grande. De eso se trata persuadir culturalmente. Ahora bien, ¿qué impacto tiene? A ver, vamos a enumerarlos, ¿te parece? 1, evidentemente, lealtad. 2, evidentemente, confianza. 3, evidentemente, adaptación. 4, inclusión. 5, participación. 6, liderazgo. 7, competitividad. ¿Lo ves? Si yo logro establecer un proceso de comunicación persuasiva enfocado en la credibilidad en mí, porque yo soy el dirigente, porque yo soy el líder, porque yo soy el dueño del negocio, lo logro y lo hago bien, todo esto va a estar sobre la mesa. Así es,
Por eso es importante que tomemos en cuenta la comunicación persuasiva. ¿Qué vamos a modificar? ¿Qué nivel? ¿Por qué razón? ¿Con qué objeto? ¿En qué condiciones? ¿Y cuál es el logro, la meta que yo quiero alcanzar? ¿Te das cuenta? Todo va encajando. En la comunicación organizacional, todo lo que tiene que ver con comunicación previa es importante. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Mira, las culturas más fuertes, las culturas más profundas y de mayor alcance son claramente también las más ordenadas. Quiero decir, son aquellas que están establecidas con toda claridad, de una manera asertiva. Para que puedan estar establecidas de esta manera, necesitas lo siguiente. Número 1, ponerlas por escrito. Mientras más oficial, mientras más formal sea el asunto, es mejor para ti y para los empleados, porque entonces van a tener un elemento real tangible que se va a llamar manual de inducción, que se va a llamar cartel, que se va a llamar revista, que se va a llamar video de inducción, en donde ellos van a poder estar haciendo referencia constantemente de esta claridad, ¿sí? Y de esto que yo quiero que ellos hagan y cómo lo hagan. Entonces, primero, hay que establecerlo de manera formal. Segundo, tienes que tener perfectamente claro qué es lo que eso significa para ti y para tu empresa. Me explico. Mira, si yo ahorita hiciera una encuesta y preguntara, a ver, ¿qué significa el valor del respeto? Si yo lo pudiera hacer ahorita, probablemente me encontraría con respuestas sumamente diferentes. Quiero decir, evidentemente cada uno de los individuos encuestados contestaría desde su propia cultura o bien desde la cultura de la empresa donde está trabajando. Bien, entonces probablemente el individuo A me conteste, respeto es ser tolerante con los demás. Inciso B, individuo B, respeto es no pasar por encima de los derechos de mis conciudadanos o las personas que están a mi alrededor. Muy bien. Individuo C, respeto es que yo realmente no me extralimite ni pase a perjudicar a la persona de al lado. Individuo D, respeto es que yo no le chifle a las señoritas cada vez que pasan enfrente de mí. No lo sé. Y así como individuos encueste, puedo llegar a obtener diferentes respuestas. Lo importante de tener una cultura organizacional ordenada en este sentido es que yo mismo establezca, aclare y difunda el significado que cada uno de estos elementos, en el caso del valor del respeto, tiene para la empresa. Y de esta manera, yo, individuo, puedo tener el concepto de respeto que mejor prefiera, guste y haya yo encontrado en la vida. Sin embargo, yo sé que dentro de la organización, para la empresa fulana de tal, respeto es igual a ser honesto, íntegro, no pasar por encima de los derechos de mis compañeros y además fomentar en cada uno de ellos la colaboración. Eso es respeto. Y de verdad, en serio que sí te lo digo, ¿eh? Las empresas actualmente van estableciendo sus propios significados y está bien. Todo el mundo lo hace. Así es como funcionan. Es la manera que se ha encontrado en la comunicación organizacional contemporánea para que las empresas puedan funcionar de una manera ordenada, clara, asertiva en el nivel de su cultura organizacional. Y puede ser que tengan una concepción y una definición de respeto, de solidaridad o bien de responsabilidad social bien diferente a la tuya y a la mía. Bueno, eso no importa, eso es total y absolutamente intrascendente. Lo que importa es que la empresa, tú en este caso, sí establezcas el significado que tiene para la empresa y por lo tanto para todos los que están involucrados dentro de ella, ese elemento, ese valor. Ese es el segundo paso. Para hablar del tercero, vamos a hacer una pequeña pausa.
Bien, hemos hablado ya de los dos elementos requisitos importantes que yo necesito para poder tener y generar una cultura organizacional ordenada, clara, asertiva, eficiente. Dijimos, por un lado, yo necesito establecerla de manera formal, es decir, de manera más conveniente por escrito. Segundo, necesito inevitablemente establecer el significado que cada uno de estos elementos va a tener dentro de mi organización. Y tercero, tengo que difundirlo de manera correcta, asertiva. Eso quiere decir que para que yo la pueda difundir, necesariamente deberé de encontrar el canal adecuado con el mensaje indicado. ¿Y esto cómo se obtiene? Conociendo a mi público receptor. Si yo no lo conozco, si yo no lo tomo en cuenta, si yo no me baso en sus características como público receptor, voy a elegir un canal completamente equivocado, en donde el mensaje sea completamente equivocado, de tal forma que el público receptor sí lo vea el mensaje, nada más que no lo entienda, y entonces no me sirve de nada. Permíteme platicarte un caso, por favor. Alguna vez haciendo una consultoría, nos encontramos con una empresa en donde en verdad se tenía una fortísima inversión en medios de difusión internos. Realmente tenían piezas de comunicación interesantes, bien hechas, bien diseñadas, a nivel comunicación gráfica, a nivel impresión, ubicadas en lugares estratégicos. Perfecto. Nada más que, ¿qué crees? Que los mensajes estaban escritos de manera tal que el lenguaje que se manejaba no tenía nada que ver con el público al que estaban dirigidos. Esta era una empresa pequeña que se dedicaba básicamente a la elaboración de envases de vidrio, de estas botellas que se hacen para los perfumes y tal. Bueno, el 70% de sus empleados eran obreros. Tenían ciertas características a nivel sociodemográfico, a nivel escolaridad y a nivel, evidentemente, social, de intereses en común. Y el lenguaje en el que estaban mandados todos los mensajes que tenían que ver con cultura organizacional era más o menos el siguiente. Compañero trabajador, la cultura organizacional nos indica que nosotros debemos de comportarnos de acuerdo a los cánones establecidos previamente en nuestros documentos oficiales que incluyen los manuales de inducción y... ¿Qué es eso? Claro que cuando se hizo la encuesta de clima de opinión, los empleados decían, yo sé que ahí hay siempre un aviso de algo. La verdad es que ni me interesa leerlo y cuando lo llego a leer no lo entiendo. Básico, señores, proceso de comunicación básico. Yo debo de tomar en cuenta a mi receptor para que yo pueda elegir el canal indicado y establecer el mensaje de la manera indicada. De otra forma, puedo dedicar el resto de mi vida a emitir mensajes, información, a través de medios de comunicación perfectamente bien diseñados y estéticamente agradables, y esos mensajes nunca le van a llegar al receptor. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta sus características. Y esta es una de las leyes principales de la comunicación organizacional. Cuando yo produzco un medio de comunicación para enviar un mensaje, antes de hacer todo esto, primero, paso número 1, debo de tomar en cuenta las características de mi público receptor. Y si no las conozco, las tengo que investigar. ¿Y esto cómo se hace? Sabiendo cómo son, qué piensan, qué les gusta, qué estudiaron, dónde viven, qué estado civil tienen, cuáles son los intereses que los motivan en la vida. Y de ahí a mí me permite pasar a la siguiente reflexión o a la siguiente aseveración más bien. La buena noticia es, señores, que en las empresas pequeñas es mucho más fácil que yo pueda difundir una cultura organizacional sólida, fuerte y ordenada. Es mucho más fácil que en una empresa grande, porque en las empresas grandes son tantos los individuos y hay tal variedad
que difícilmente puedo yo desarrollar medios de comunicación concretos y específicos para cada uno de ellos. Tengo que homologar y en hacer las cosas homogéneas, me puedo perder o algunos de ellos se pueden diluir, pueden salirse de esta estrategia de comunicación. Ahora bien, en las empresas pequeñas esto es más fácil, porque imagínate tú que tienes solo 2 empleados. Es tan sencillo como que puedas aprender a dialogar con ellos, a escuchar, a empatizar, a conocerlos, a saber qué quieren, qué les gusta y cómo piensan, y sobre eso establecer las estrategias de comunicación que te permitan difundir de manera asertiva tu cultura organizacional. Esa es la buena noticia. Mientras más pequeña es la empresa, más factible es que yo pueda difundir la cultura organizacional de una manera efectiva. Y esto está comprobado. Así es. Mientras menos, mejor. Entonces, tú ahorita que estás en esta posición, que estás arrancando, que estás empezando o que eres realmente una empresa pequeña, lo puedes empezar a aplicar. Nada más es cuestión de que cada vez que tú mandes un mensaje por escrito, de manera oral o de manera no verbal, sí tomes en cuenta las características de tu público receptor. No es lo mismo comunicarnos con un niño que comunicarnos con un anciano, con un adulto. No es lo mismo, señores. No es lo mismo hablar con una mujer, con una jovencita, que hablar con un hombre maduro. No es lo mismo hablar o establecer el diálogo con un adolescente que establecer el mismo diálogo con mi esposa. A nivel familiar esto sucede. Tratamos de que todo en la familia se maneje de la misma forma, que toda la información llegue a través del mismo canal, que todos los mensajes sean emitidos de la misma manera. ¿Y qué crees? Que tienes 3 hijos, uno que tiene 22, una chica que tiene 14 y un pequeño que tiene 6. ¿Cómo se te ocurre a ti que el mismo mensaje deba de ser mandado por el mismo canal? Con el niño pequeño lo tendrás que hacer a través a lo mejor de un juego. Con el hijo mayor de 20 y tantos años, tendrás que hacerlo a través del diálogo. Y con la niña que está entrando a la adolescencia, lo tendrás que hacer a través de llevarla a ver una película en donde se hable del tema que tú quieres tratar con ella. Me explico. Si yo conozco mi público receptor, tengo el 80% del camino recorrido. Lo tengo que conocer. Vamos evitando, por favor, estas pseudoestrategias de comunicación interna que actualmente son tan comunes, en donde se llega a la empresa y se dice, muy bien, aquí está mi empresa, somos 5 personas, vamos a empezar a emitir comunicados. ¿Cómo? Así. Y ni siquiera los conoces. Y entonces el lenguaje que tú estás utilizando ni siquiera es el que ellos entienden, o por lo menos no es el que les interesa. Hay que tomarlo muy en cuenta, por favor. Bien, siguiente lámina, si son tan amables. Mira, el saber comunicar, ¿sí?, debe de incluir de manera importante los nuevos valores y los nuevos patrones de comportamiento. Para que yo pueda hacerlo, lo puedo llevar a cabo a través de 2 formas, de la manera implícita y de la manera explícita. La manera explícita ya la tocamos, ya vimos que es importante tomar en cuenta las características de mi público receptor, pero ahora hablemos de la implícita. ¿Te acuerdas que habíamos dicho en comunicación no verbal que el 55% de los mensajes que yo recibo a través de una plática, ¿sí?, los recibo más que por las palabras que escucho, por los gestos y los movimientos corporales de mi interlocutor? Bien, eso quiere decir que en el caso de las organizaciones, la comunicación que va implícita es mucho más importante. Quiero decir que yo tengo que ser cuidadoso con cada acto que llevo a cabo, porque son los actos los que van a determinar mucho más allá de las palabras. Hay individuos que se manejan de esta manera. Lo que yo veo es lo real. Ni lo que escucho, ni lo que me dicen, ni lo que me cuentan, ni lo que yo... es lo que yo veo. Entonces, ¿a través de qué?
de símbolos, a través de qué, de rituales, a través de qué, de comportamientos, a través de qué, de la vestimenta, a través de qué, de los movimientos corporales, a través de qué, de lo que yo puedo ver de manera real, ¿sí? Entonces, si yo le estoy mandando un mensaje a mi empleado a través de un mail o a través de un memorándum o a través de una carta en donde se establece y se le pide que por favor realice las cosas de cierta manera, a través de lo implícito, yo también tengo que reforzar esta parte. Quiero decir que en mi comportamiento con él, cercano del día a día, tengo que ir reforzando esta información. Si yo le pido que sea puntual, no puedo llegar tarde. Es como al niño pequeño. A ver, señores, nosotros le decimos al niño, oye, Juanito, no está bien que tú digas mentiras. Porque en la escuela ya me dijo la maestra que a ti te encanta decir mentiras. Entonces, no digas mentiras, por favor. Perfecto. El niño dice, está bien, no puedo decir mentiras. Muy bien. Suena el teléfono, ¿sí? Y contesta tu papá, y el niño escucha que la mamá le grita, oye, gordo, si es tu mamá, dile que no estoy. A ver, acabo de decir que no se pueden decir mentiras y yo estoy diciendo una. ¿Qué es lo que realmente se le queda grabado al niño? La contradicción, señores. Y un niño que ha sido formado y educado en un ambiente de esta naturaleza, cuando crece es un niño rebelde. Es un niño rebelde porque las indicaciones que se le dieron constantemente fueron contradictorias. No había una congruencia entre lo que se le decía y lo que se actuaba. Y lo mismo pasa con los empleados. Yo necesito ir reforzando cada uno de mis mensajes por escritos o bien cada uno de los mensajes explícitos con un comportamiento real. Básicamente estas son, digamos, las características y requisitos que debemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para tener una cultura organizacional sólida, ordenada y clara. Muchas gracias.